Dios les bendiga, continuamos con la serie de sectas y falsas religiones. Hoy vamos a estar exponiendo una secta que sale del cristianismo llamada la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial. Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial. Pero quiero empezar repasando qué es una secta. De acuerdo a la Real Academia Española, una secta es una doctrina religiosa o ideológica que se aparta de lo que se considera correcto o ortodoxo dentro de una religión ya preestablecida. Y la segunda definición que ellos dan es una comunidad cerrada que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual en la que los maestros ejercen un poder absoluto sobre los adeptos. ¿Okay? Comunidad cerrada que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual donde los maestros ejercen un poder absoluto sobre los adeptos. Es peligroso esto de las sectas, pero comenzamos. ¿Verdad? Habiendo dicho esto, pues la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, como se le llama en nuestro tiempo, ¿verdad? Y está prevalente en Puerto Rico y en muchas otras naciones, realmente es una secta politeísta. Politeísta quiere decir que cree o adora más de un Dios. ¿Okay? El politeísmo significa eso, se adora a más de un Dios. ¿Okay? Así que es una secta politeísta fundada en Corea del Sur por los seguidores de un hombre llamado Cristo Ahnsahnghong, era su nombre. Este hombre nació en el año 1918 y murió en el año 1985. Y ellos creen, ¿verdad?, los que son parte de esta secta, que él era Jesucristo en su segunda venida. Porque ellos predican que Jesucristo tenía que venir, ¿verdad?, sacando de contexto totalmente la palabra del Señor, que Jesucristo, su segunda venida iba a ser en la carne. Pero vamos a explicar un poquito más a fondo más adelante, ¿ok? Ahnsahnghong, ¿verdad?, este hombre fue expulsado de la iglesia adventista, ¿verdad? De aquí salió este hombre, como la mayoría, ¿verdad?, de los fundadores o fundadoras de las distintas sectas del cristianismo, casi siempre son expulsados o se van ellos incómodos, no estando de acuerdo con, ¿verdad?, con uno o en casi todas las ocasiones con varias de las doctrinas fundamentales del cristianismo o de cualquier otra religión ya establecida, y, ¿verdad?, montan su propio kiosco, empiezan a, ¿verdad?, a traer herejías, a traer doctrinas que están totalmente tergiversando las doctrinas que son no negociables dentro del cristianismo, ¿verdad?, en este caso, y estableció su propia secta, ¿verdad?, su propia religión falsa. Ahnsahnghong fue expulsado de la iglesia adventista del séptimo día en marzo del 1962. ¿Okay? Creen, ¿verdad?, los que son parte de esta secta, creen que hay un Dios Padre, que es Ahnsahnghong, o sea, Jesucristo Ahnsahnghong, le llaman Cristo Ahnsahnghong, y una diosa madre, que es una señora que aún sigue viva, que su nombre es Sang-il-ha, ¿okay? Sang-il-ha, ¿okay?, que está en Corea también. Ellos ambos, de acuerdo a la doctrina de esta secta, trabajaron para la creación, ¿okay? Trabajaron juntos en la creación. Ellos creen también que nosotros, los seres humanos, éramos ángeles antes y fuimos expulsados del cielo junto al diablo. ¿Okay? Ellos típicamente se ven evangelizando, ¿verdad? O buscando adeptos en parejas, en centros comerciales, en las plazas, ¿verdad?, y en lugares concurridos. Y son muy intencionales en esto. De entrada, ¿verdad?, hemos tenido encuentros con esta secta, con líderes de esta secta, y hemos tenido conversaciones con ellos y los hemos reprendido y corregido, ¿verdad?, y confrontado con la realidad de lo que creen, porque algo bien interesante de todas estas sectas es que te pintan como que son cristianos, ¿verdad? Ellos, hay una manipulación donde no te dicen de entrada lo que realmente creen, sino que te traen la parte más bonita, ¿verdad? Lo pintan bonito, lo pintan como que sí, esto es cristianismo, sí, creemos en Jesús, sí, y te lo pintan chévere para ir engañando y atrayendo a las personas y lavándoles el cerebro, ¿verdad?, y endoctrinándolo hasta que ya la persona, ¿verdad?, lo aíslan incluso de su familia en muchas ocasiones, de su entorno,
le meten este temor de que ellos tienen la última nueva revelación del momento y que sin esta revelación van a ir al infierno y van a ser condenados, y que estamos, ¿verdad? Ya Cristo volvió la segunda vez de acuerdo a ellos y es tiempos finales, y que, ¿verdad? Toda esta narrativa falsa para ganar a esto, ¿verdad? Pero no es hasta que la persona ya llega al momento del bautismo, que lo bautizan en nombre de Cristo Ansanjón, que la persona típicamente se da cuenta, espérate, me están bautizando en nombre de un hombre coreano que ya murió. ¿Ok? Pero seguimos. Ellos de entrada comienzan hablando mucho de Dios Elohim, ¿verdad? Y con esto llaman la atención del público y llaman la atención de muchos jóvenes y de muchas personas que no conocen bien la Biblia. Y empiezan a hablar de cómo Elohim es un término plural, y te hablan de Jesús también, pero muy poco realmente. Se enfocan más en lo de Elohim y te invitan, ¿verdad?, a talleres. Mira, ven, pasa para la iglesia para que tengas, ¿verdad?, cojas este taller bíblico, y te hablan de que todo es bíblico, ¿verdad? Y hasta que uno llegue, ¿verdad?, te llevan allá y te ¿verdad?, depositan sobre las personas toda esta narrativa y doctrina totalmente sacada de contexto, sí utilizando la palabra, pero, ¿verdad?, sacándola de contexto y torciéndola, como hace el mismo Satanás, ¿verdad? Lo vemos en el ejemplo de cuando él tentó a nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Tuvo la audacia de utilizar la palabra, la Biblia, la misma Santa Escritura, pero sacándola de contexto para tentar a Jesús. Pues no hay nada nuevo bajo el sol, dice la palabra, así que esto es lo que los líderes de la secta y los adeptos hacen, y le entrenan para hacer esto, ¿ok? Para manipular la escritura y poder así atraer a las personas. Y son muy amables y muy respetuosos y muy buena gente, ¿verdad? Hasta que uno los confronta con la verdad, ¿ok? Entonces, ¿verdad? Hablan muy poco de Jesús. Introducen entonces, si tú como que te ves interesado y sigues haciendo preguntas, ahí te introducen a lo que es una diosa madre. Y tú como que es una diosa madre, ¿ok? Pero esto es lo que ellos creen, ¿verdad? Son politeístas, creen que hay un Dios Padre o Jesucristo reencarnado, que fue este hombre, de acuerdo a su doctrina, Ansanjón, que ya murió, un hombre coreano en el 85, la diosa madre, que es Sangila, que ella sigue viva, y de acuerdo a ellos, ellos son dioses y trabajaron en conjunto para crearlo todo, ¿ok? Todo esto utilizando a la Biblia, a Jesucristo, todo fuera de contexto para fundamentar sus ideas erradas, ¿ok? Algunas de las doctrinas fundamentales de esta iglesia, ¿verdad?, la Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, es que la segunda venida de Cristo ya ocurrió, pero que también Él falleció en Corea del Sur. También ellos mencionan que Jesús vino por segunda vez, como en San Juan, como mencioné, y que nació y está enterrado en Corea. Según ellos, la Biblia explica que Jesús tenía que venir con un nuevo nombre. Tenía que bautizarse en el 1948 y tenía que venir de Corea del Sur en la carne nuevamente, porque, como mencioné, interpretan, ¿verdad?, que Jesús volverá en una nube. Y es increíble porque, ¿verdad?, lamentablemente estas personas, cuando uno se pone, ¿verdad?, a profundizar y a ¿verdad?, dialogar con ellos, ¿cómo que la nube es carne? ¿A qué te refieres? ¿Verdad? Y a llegar al fondo de la interpretación, inmediatamente uno se da cuenta que sacan totalmente de contexto la palabra de Dios. Parece que estas personas no saben lo que, o sea, ¿verdad?, el fundador no sabía lo que es una analogía. Una analogía, ¿verdad?, que hay muchísimas en la palabra de Dios. Hay que por eso saber interpretarla y leerla en su contexto correcto, contexto histórico, cultural, y saber diferenciar lo que es una analogía, lo que es una parábola, para entender, ¿verdad?, cuál es el mensaje del autor hacia nosotros, y no, eso se llama hacer una exégesis, sacar lo que realmente está diciéndonos el texto a nosotros, ¿ok? No nosotros meterle nuestra interpretación al texto. Eso está terrible. Pues una analogía es algo, ¿verdad?, que tiene una relación de semejanza entre cosas distintas. Obviamente, ¿verdad?, la palabra de Dios, cuando menciona en distintas ocasiones, por ejemplo, lo que es una gran nube de testigos, por ejemplo, o cuando menciona el apóstol Pedro, hablando de los falsos profetas, ellos son nubes sin agua llevadas de aquí a allá, etcétera. Está hablando de que
¿verdad? El agua simboliza, es una analogía para el Espíritu Santo, pues está diciendo que no tienen al Espíritu Santo, simplemente, eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Pero ellos dicen que no, que en todos los casos una nube significa carne, y como la palabra dice que Jesús ascendió en una nube y que asimismo, como lo vieron ir, se volverá, pues que entonces él tenía que volver en la carne, ¿verdad? Como que está extraño, pero eso es lo que ellos enseñan, ¿ok? Que la nube era la carne, así que Cristo tenía que volver una segunda vez en la carne. Entonces, cuando uno sigue profundizando, hablando con ellos, te dicen que es porque Cristo realmente no completó su misión en la tierra, lo cual es una mentira adicional, porque Jesucristo sabemos, ¿verdad?, que las palabras que Él dijo en la cruz, Él dijo, consumado es, que significa que la deuda ha sido completamente pagada, que Él completó su misión a cabalidad, derramó su sangre, aleluya, para que todo aquel que cree en Él y se arrepienta de sus pecados reciba la vida eterna y sea declarado justo por el Padre gracias a ese sacrificio que Él hizo en la cruz, ¿ok? Y resucitó al tercer día y ascendió y volverá en gran poder y gloria y todo ojo le verá. Vamos a ir a los textos ya mismito, ¿verdad? Pero sacan todo esto de contexto, ¿verdad?, para obtener un pretexto y engañar a las personas a que se metan con ellos en esta secta. ¿Verdad? Es importante mencionar, el señor Ansanjón estuvo casado y por medio de su matrimonio tuvo 4 hijos. Su esposa falleció en el 2008 y sus hijos nunca creyeron, ni siquiera su familia creyó que él era Jesús, ni que era Dios, mucho menos. Ellos creen en la existencia de 2 dioses, como mencioné, uno masculino y uno femenino. Utilizan esta lógica de que es que no, para Dios crear tiene que haber un masculino y un femenino, como si Dios necesitara una relación sexual, ¿verdad?, o espiritual, algo extraño para crear. No, Dios es el todopoderoso, Dios es el soberano, por eso es Dios, porque Dios crea de la nada todo. Solo Dios puede hacer eso, ¿ok? Así que estas analogías tampoco tienen ningún tipo de sentido. No tiene que ver nada con el Dios de la palabra de Dios, con el Dios bíblico, con Yahvé, con el Dios de Israel. ¿Ok? Continuamos. Como mencioné, todos somos ángeles caídos de acuerdo a ellos. La Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, enseña y cree que los seres humanos existíamos en el cielo antes de nacer en el mundo, y que siguiendo a Lucifer, fuimos parte, de acuerdo a su doctrina, a su enseñanza, fuimos parte de la rebelión en contra de Dios. Intentamos matar a los dioses, a la madre y al padre, y por ese pecado es que fuimos arrojados a la tierra, que lo ven como una cárcel espiritual. Una creencia muy extraña. Muy bien. Otra cosa interesante, ¿verdad?, de básicamente todas las sectas, es o que eliminan la idea de lo que es el infierno, o, ¿verdad?, que Jesucristo mismo fue el que más la predicó, nuestro Señor. Pero también típicamente dicen que hay que hacer muchas buenas obras para lograr alcanzar la salvación o ir al cielo, y ellos no son la excepción. La Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, cree que para ir al cielo hay que hacer lo siguiente. Número 1, hay que bautizarse en nombre de Ansanjón. Terrible. En Mateo 28, 19, el Señor Jesucristo dijo que hiciéramos discípulos de todas las naciones, y nos dijo que había que bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No de ningún otro nombre, es con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo también. Lo vemos en Hechos también esto. ¿Ok? Número 2, ellos dicen que hay que guardar el sábado, claro, porque Él mantuvo su herencia de parte de los hermanos adventistas, ¿verdad? Muchos de ellos guardan el día completo y tienen varios cultos durante los sábados. Sin embargo, sabemos, el Señor habló sobre esto. En Marcos capítulo 2, versículo 27, el Señor dice, también les dijo, esto es Jesús hablando, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Jesús mismo contendió con los fariseos porque ellos querían guardar el día de reposo o sea, por obligación, como dogma, y Jesús les está diciendo que la verdadera razón por la cual el día de reposo se hizo fue a causa del hombre, o sea, para beneficio del hombre y para que el hombre tuviera descanso y le dedicara ese día a Dios. ¿Ok?
Pero sabemos que no hay que guardar el día de reposo para ser salvos. Eso se llama legalismo. Y es un error, ¿verdad? Es un error teológico, doctrinal. También en Romanos capítulo 14, específicamente de los versículos 1 al 6, dice la palabra, recibid, este es el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Romanos, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, ¿ok? Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, ¿ok? Dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come juzgue al que come, no juzgue al que come, ¿ok? No juzgue al que come. O sea, no se juzguen entre ustedes, no se condenen entre ustedes por esto, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y estos últimos dos son los versículos más claves. Dice, uno hace diferencia entre día y día, ¿okay? Si es el sábado, el día de reposo, o el domingo, o cualquier otro día de la semana. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. O sea que el apóstol Pablo estaba lidiando en este caso con problemas que había entre personas que eran un poco judaizantes, que decían que había que guardar el sábado, que había que guardar ciertas fiestas de los judíos, que había que comer kosher, ¿verdad? Comer como los judíos, no comer cerdo y ciertas, ¿verdad?, tipos de comida para no, no pecar contra Dios. Pero vemos que en el Señor no hay que guardar el sábado, y no hay que tampoco dejar de comer cierta cosa. Bueno, pero al mismo tiempo el aviso o el consejo apostólico es a que cada cual esté plenamente convencido en su mente, ¿verdad? Después de que no te acuse la conciencia, amén, ¿quieres guardar el sábado? Gloria a Dios, amén, hazlo. El que no, amén también, pero lo haga para el Señor. El que quiera comer cerdo, hágalo, amén, bendígalo en nombre de Jesús. Y el que no, también para la gloria de Dios lo hace. Así que, ¿verdad? Estas dos porciones contradicen esto, ¿verdad? De guardar el día de reposo, que, como sabemos, ellos lo recibieron de los hermanos adventistas. Número 4, el culto del tercer día. Recuerden que todo esto son cosas que ellos dicen que hay que hacer para recibir salvación, para ir al cielo, ¿okay? De acuerdo a la doctrina de ellos. También hay que celebrar la Pascua, hacer mucho énfasis en la Pascua, en que es una fecha específica, etcétera. También que hay que celebrar la fiesta de los panes sin levadura, celebrar la fiesta de la resurrección, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la ascensión, la fiesta de la expiación, la fiesta de las trompetas y la fiesta de los tabernáculos, y celebrar el último día de fiesta de los tabernáculos. Todas estas fiestas, aquí está el problema con esto, todas estas fiestas son fiestas judías que sí están en la palabra de Dios, pero están en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, y eran fiestas que estaban, ¿verdad?, eran mandatorias para el pueblo de Israel, para la nación de Israel. Dice la palabra de Dios ahora, bajo el nuevo pacto, en Hechos 21-25, hacia nosotros los gentiles, ¿verdad?, que no hemos nacido bajo el judaísmo y recibimos a Cristo, ¿verdad?, porque hay hermanos que son judíos mesiánicos, que han recibido a Jesús como su Mesías. Pues amén, si ellos quieren continuar con la fiesta, celebrándola, pues gloria a Dios, no hay ningún problema tampoco, pero no pueden decirnos que es un criterio para la salvación, porque la salvación solo se recibe por la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y arrepintiéndonos de corazón para seguirle a Él. Y así recibimos el Espíritu Santo, etcétera. ¿Okay? En Hechos 21-25, fue la carta que los apóstoles, ¿verdad?, cuando se reunieron para dialogar sobre esto, le enviaron a los gentiles. Dice, pero en cuanto a los gentiles, o sea, los gentiles que han creído, aquellos que no eran de descendencia judía, que creímos en el Señor Jesucristo, en el Evangelio de Dios, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, ¿ok? Ni la circuncisión tampoco, ni nada de estas doctrinas judaizantes. Solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, que es inmoralidad sexual. Ya está. Aquí en ningún lado menciona ninguna de estas otras cosas. Muy bien, continuamos. También ellos dicen que hay que diezmar obligatoriamente para poder ir al cielo.
Pero en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7 dice claramente el apóstol Pablo: cada uno dé, hablando de la ofrenda y de los diezmos, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Okay? Así que diezmar o ofrendar no es un requisito para ir al cielo tampoco. 14. Predicar las enseñanzas y reclutar miembros de la iglesia. Ellos se refieren a tener frutos cuando dicen reclutar miembros, ¿verdad? Es obligatorio enseñar y predicar para ellos y reclutar gente. Por eso son tan activos, están todo el tiempo por ahí buscando adeptos. Y se ha llenado mucho las iglesias en Puerto Rico de esta secta, lamentablemente, porque son muy activos y consistentes en esto. Número 15, ellos tienen que creer que Sanjón es el Dios masculino, el Dios, o sea, ¿verdad? Como Dios Padre y Jesucristo, que vino a la tierra. Pero en 1 Corintios 8:6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. O sea que no es Sanjón ni nadie más. Fue el Señor Jesucristo que murió, estuvo sepultado 3 días, resucitó y ascendió al Padre, y volverá prontamente, y todo ojo le verá con poder y gran gloria. ¿Okay? Y Él es Dios. Desde antes de encarnarse siempre estuvo con el Padre por la eternidad. No es este hombre Sanjón que ya murió. Mateo 24:24, el Señor nos alertó de los falsos profetas que vendrían. Dijo Él en Mateo 24:24: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Estas son las señales antes de su segunda venida, que el mismo Señor Jesucristo nos alertó. Dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y esto lo estamos viendo con todas estas sectas del cristianismo. Ok. Por último, ellos tienen que creer, ¿verdad? Ellos dicen que hay que creer que Sanjilá es el Dios femenino en la tierra. Sin embargo, vemos en Apocalipsis capítulo 22, del 14 al 20, que dice lo siguiente. El apóstol Juan en su revelación, Apocalipsis 22, del 14 al 20, dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Está hablando de la nueva Jerusalén. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Una alerta para todos los líderes de estas sectas. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu con mayúscula, que siempre que está con mayúscula en la Biblia, es el Espíritu Santo, y la esposa, que es la iglesia, no es Sanjilá, la esposa es la iglesia, y lo vamos a ver ahora en donde lo dice. Dicen: ven, y el que oye, diga ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente, hablando del Espíritu Santo otra vez. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Cuidado. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, o sea, el Señor Jesús: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús, dijo el apóstol Juan. ¿Por qué sabemos que la esposa que dice, que ora diciendo sí, Señor, ven, es la iglesia? Lo vemos en Efesios 5, 23 al 24. Dijo el apóstol Pablo: porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo, Jesucristo, es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. O sea que está utilizando otra vez lo que son las analogías. Así que, dice el apóstol, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Sencillo. El apóstol trae una analogía de que así como es la relación entre Jesucristo como la cabeza, como el jefe,
sobre la iglesia. Así debe ser la relación entre el esposo y la esposa. En el hogar, el esposo es la cabeza del hogar y la mujer, ¿verdad?, debe estar sometida a su esposo. Y dice esta analogía sencilla de entender. Sin embargo, estas personas, conociendo la palabra, dicen que es que no, que hay un Dios que es mujer, que se llama Sangila, que es esta mujer que está viva todavía allá en Corea. Terrible. Una idolatría horrible. Muy bien. A todas las personas que van a ver esto, ¿verdad? Que a lo mejor han estado visitando esta secta, ¿verdad? No hacemos estos videos por coraje o porque estemos en contra, ¿verdad?, de ustedes, no. Lo hacemos por el amor de Dios en nuestros corazones. Les amo lo suficiente en el Señor como para decirles la verdad. Salga huyendo de ese lugar. La Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, es una falsa iglesia. Es idolatría, y la doctrina que les están dando solamente les llenará de demonios. Van a perder su salvación. Nunca van a obtener la salvación en ese lugar, ni el Espíritu Santo tampoco. Y si no se salen, terminarán en el infierno, lamentablemente, porque morirán en sus pecados. La palabra de Dios es clara cuando dice que Jesucristo volverá, pero dice que volverá de manera que todo ojo le verá, en gran poder y gloria. Y Jesucristo mismo dijo en Mateo 24 y 25, en las señales antes del fin, que si te dicen que, mira, allá está el Cristo, volvió, ve allá, o ven acá, o sal al desierto, haz esto, lo otro, ve y busca lo que está en la tierra otra vez, que no vayas, porque es una mentira. Porque Cristo va a venir literalmente desde el cielo y descenderá con gran poder y gloria, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, como un rey a buscar, aleluya, a su iglesia, que es su esposa, como mencionamos ya, que es una analogía que utiliza la palabra, ¿verdad?, solamente para hacernos entender la relación entre Dios y la iglesia, Dios y su pueblo. Incluso desde el Antiguo Testamento vemos que Dios le llamaba adúlteros a su nación, a su pueblo Israel, cuando caían en idolatría. Todos los que están en esta secta están en adulterio espiritual. Es una abominación horrible idolatrar, poner en el lugar de Dios a cualquier otra cosa o persona. Hay un solo Dios. Su nombre es Jehová en español. Yahweh mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario hace más de 2000 años atrás. Estuvo andando, haciendo bienes, sanando enfermos, echando fuera demonios, predicando el evangelio, la buena noticia del reino de Dios, diciendo que había salvación y perdón de pecados para el que hiciera de él su Señor y Salvador y se arrepintiera de ellos, los dejara atrás y los siguiera como su discípulo. Y murió en la cruz y resucitó al tercer día, se levantó corporalmente, salió de la tumba. Lo vieron más de 500 personas, comieron con él, hablaron con él, les enseñó un periodo a sus apóstoles, a sus discípulos, sobre los misterios del reino de Dios, y ascendió al Padre, y está ahora mismo en el cielo, en el tercer cielo, a la derecha de Dios Padre, aleluya, intercediendo por nosotros, orando por la iglesia, orando, y solo en su nombre hay salvación. Si este video te hizo sentido, si el Espíritu Santo te convenció en esta hora de la verdad que yo estoy diciendo, que no es la verdad que yo me inventé, es la palabra de Dios establecida en la Biblia, bajo su contexto correcto, renuncia a toda enseñanza de esa secta y ven a una iglesia cristocéntrica que predique el evangelio verdadero que te acabo de enseñar, de explicar. Y vas a ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Dios te va a limpiar de tus pecados, te va a llenar de su Espíritu Santo y va a transformar tu vida. Sal corriendo. Que Dios les bendiga. Iglesia, los campos siguen abiertos para la ciega. Hay que predicar, hay que confrontar con amor. Y hay que saber demostrar el amor de Dios al confrontar estas mentiras, al contender fervientemente por el evangelio verdadero. Dios les bendiga.